esto en la final lo has empezado tú. Sí, la verdad es que fue con mucha suerte, pero bueno, ahí está. Intentaba Saúl que el balón se marchase fuera, pero dijiste tú, no, esta no se escapa, ¿eh? No, la verdad es que cuando la vi entrar dije yo, Un alegrón tremendo tenéis, lo estáis celebrando por todo lo alto con muchos aficionados que han venido de Candás. Sí, Esto es un hecho histórico. La verdad es que es historia para el Candás y me alegro mucho por haber venido este año por aquí. Ahora, ¿hasta dónde se puede llegar en la fase nacional? O sea, ya veremos. Hay que ir compatibilizándolo poco a poco con la liga. Y a ver. Pues nada, Jorge, a disfrutar. Muchísimas gracias y enhorabuena. Teipo, penalti para meter en el autobús esa copita pequeña que tenéis cada uno y la copona grande, ¿no? Sí, sí, fue la verdad que vino un momento muy bueno porque ellos estaban apretando bastante y nada, tenía muy claro dónde lo iba a tirar y por eso creo que lo metí. No se podía fallar. No, estaban apretando mucho, lo que te digo, y era necesario meter ese gol. ¿Cómo está la gente? Te voy a dejar para que te haga la foto con toda la afición. La mejor afición que hay en tercera y teníamos que rendirles un homenaje. No soltáis, Madeira, ninguno la copa para nada, ¿eh? Ahora viene incluso el champán, pero bueno, estáis súper felices. Sí, la verdad que fue un partido muy difícil y al final nos llevamos la copa, que es lo que importa. No, a disfrutar de ello. Oye, tú llamando la atención este año con el Candás estás, ¿eh? Sí, se hace lo que se puede y nada, intentar ayudar al equipo lo que pueda y a ver qué pasa, estar para adelante. ¿Hasta dónde puede llegar el Candás en la fase nacional? No lo sé, vamos a ir partido a partido y lo que sea, bienvenido sea. Bueno, David, en el fútbol hay que tener ilusión para seguir jugando muchos años y ilusión también por ganar cosas. Hoy te ha llegado una Copa Federación. Sí, ya. Gracias a Dios aguantamos de momento todo lo que se puede. Mira, hoy el día de hoy tuvimos la oportunidad de hacer una final de la Copa Federación y conseguimos ganarla contra un gran equipo. Y lo estás disfrutando con los chavales también. Por supuesto, yo como un guaje más. Bueno, para vosotros como club es muy importante, se ha notado en la presencia de gente y en el apoyo que os han dado durante todo el partido y la celebración de ahora, ¿no? Sí, era un partido histórico para el Candás, nunca había disputado una final de Copa Federación y mira, la primera que pudimos jugar pues la conseguimos y para la afición, bueno, esto ha sido maravilloso. Ahora soñar con la fase nacional y a ver dónde se puede llegar. Bueno, eso es otra historia, son muchos partidos, de momento vamos a ir pasito a pasito y vamos a centrarnos ahora en la Liga. David, mire, muchas gracias. Gracias a vos. Hito, Dani Domínguez, qué felicidad, ¿no, Hito? Mucha. Ver tanta gente aquí con nosotros celebrándolo, la verdad que te ilusiona y te hace más feliz y estamos muy contentos. Eso que tienes tú más Copas Federación ya en casa que no sé, que nadie en Asturias, ¿eh? Ya comentaba la broma con los compañeros y nada más que pasamos contra Marino y dije yo llamé a mi madre a casa que me decía sitio para estantería para poner en segunda. Dani, para ti la primera. La primera y esperemos que no sea la última, porque con esta afición que tenemos no se puede pagar. Os ha tocado sufrir de mano en el banquillo, primera parte, empezabais bien, después ha habido que aguantar ahí antes del descanso, ¿eh? Sí, empezamos con un gol tempranero, pero poco a poco el Langreo fue cogiendo terreno y la primera parte y parte de la segunda también nos dominó bastante. Apurillos antes del descanso, pero la segunda ha ido mucho mejor, Jito. Sí, la verdad que ellos empezamos dominando los 10 primeros minutos, que fue cuando metimos el gol y bueno, la verdad que ellos el tono físico se notó los últimos minutos de la primera parte. Llegamos un poquito más tocados porque bueno, arrastramos una serie de bajas estas últimas 3 semanas que lo estamos pagando, pero bueno, supimos defender un poquitín la renta que teníamos y con el segundo gol que hicimos en segunda parte, pues todo fue más sencillo. Copa en mano, ¿qué le decís a la afición? Que gracias por apoyarnos y gracias por confiar en nosotros y que sigan, que vamos a dar mucho que hablar en esta Copa. Dani, tu mensaje para la gente. Muchas gracias y que sigan así durante todos los partidos de Liga porque esto va a ser muy grande. Esto nada más ha comenzado. Tío, enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Estáis todos en una nube ahora mismo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es nuestro primer título y la primera vez que llega el Candás a la final y bueno, para ganar está muy bien ganarla, joder. Y que ahora vais a competir en España, que os vais a ir midiendo por ahí a otros rivales dentro de esta Copa Federación, se podrá llegar muy alto. Bueno, hombre, eso es lo de menos, ahora es disfrutar, que viajar por ahí, que no lo solemos hacer y nada, estar en el equipo y seguir para adelante, que ahora hay que centrarse en la Liga. Hay pocas satisfacciones como mirar a esa grada y ver toda esa gente con las camisetas rojiblancas tan feliz, ¿verdad? La verdad es que tenemos una afición de primera y viene muchísimas veces en desplazamientos y la verdad es que estamos muy agradecidos a ellos. Mi tío, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, mister, enhorabuena. Bueno, muchas gracias.